Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. Tenemos otro programa muy lindo para mí, espero que para ustedes también, de conversaciones, y quería empezar como siempre, con una pequeña editorial. Ya me he referido a esto varias veces, inclusive hace relativamente poco. Yo denomino a la infraestructura de navegación aérea el sistema nervioso de la aviación. Todo lo que es las radioayudas, hoy obviamente el satélite, la gestión del tránsito aéreo, es imprescindible para que no haya, en áreas tan complejas como lo son el área terminal Buenos Aires, hay otras que no, es imprescindible que funcione como un relojito. Está bien, no somos Europa, no somos New York, pero se supone que dentro de los planes del gobierno la expectativa es tener cada vez más líneas aéreas, y se ha invitado a las líneas aéreas, se han abierto los cielos, así que uno tiene que suponer que irá acompañando la infraestructura. Bueno, algo de eso hubo, porque está migrando el sistema de gestión de tránsito aéreo ATM, está migrando y lo está haciendo de una forma desastrosa, porque ha sido mal planificada la migración. A eso me refiero en la editorial de Aeromarket de ayer, que los invito a leerla porque es más precisa que estos 4 minutos que dura la editorial. Pero hay un punto muy curioso en esta migración. Se supone que la ANAC es el organismo regulador que controla a la empresa argentina de navegación aérea. Lo más curioso, este es el punto, es que Oscar Villabona, el administrador nacional de aviación civil, es un controlador de tránsito aéreo. No solamente es un controlador de tránsito aéreo, fue director de la Dirección Nacional de Inspección a la Navegación Aérea 2 veces, durante 2 gobiernos distintos. En la primera fue expulsado el ostracismo de Aeroparque. Esta gestión lo rescata, lo pone como administrador después de haber tenido una serie de fallas que no se entendieron muy bien qué es lo que se quiso hacer con una intervención, etcétera. Pero bueno, se supone un experto en navegación aérea, y está pasando esto. No solamente está pasando esto, sino que si ingresamos en la OASI, en las alertas de la OASI, hay unas banderitas rojas en 3 países. Rusia, creo, un país africano, y la Argentina, que tienen que ver con la navegación aérea. Son alertas por falta de confiabilidad en la navegación aérea. Además, siendo él, antes de ser administrador, director nacional de inspección a la navegación aérea, o sea, el puesto que tiene que controlar ANA, se cancelaron de la noche a la mañana una cantidad de procedimientos instrumentales y dejaron al sistema sin procedimientos. Esto impactó fuertemente en varios lugares, sobre todo en el norte, donde hubo un episodio grave con Paraguay. Algo hay que hacer, no se puede seguir así. Es el sistema nervioso de la aviación. ¿Qué estamos esperando? La aviación es riesgosa, tiene riesgos calculados, y administraciones que no calculan prácticamente nada. Vamos a la parte grata del programa después de esto. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar
a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Bueno, uno de los programas que recomiendo ver de este ciclo, que vamos por creo que estamos entre 75 alrededor de programas desde que empezamos en aquel estudio chiquito, y en realidad empezamos con los podcasts de audio en la pandemia. Pero uno de los programas que recomiendo ver, sería la segunda el segundo capítulo, ¿no?, del segundo episodio de ese programa. Se llama Vivencia de un piloto patagónico, creo que lo titulamos así. Estamos con Daniel Bergin, que voló intensamente en la Patagonia, radicado en la zona de Cholila, no solamente toda su familia patagónica, pero con antecedentes aeronáuticos ya desde su padre. Y queremos hablar un poco de libros y de anécdotas de un piloto formado profesionalmente prácticamente en la Patagonia. Así que bueno, gracias por venir, Daniel. Yo sé que has publicado un libro más. Y quiero que nos cuentes, empecemos por los libros. Empecé a contarme un poco cómo, primero, por qué esta pasión, por qué quisiste reflejarlo, y después la cronología un poco de los libros. Bueno, antes que nada, gracias, Luis. Es un gusto estar acá. Gracias. Y más para hablar de aviones, sí, algo que me encanta. Pero bueno, si comenzamos a hablar hablar de los libros o qué es lo que me motivó a escribirlos, a mi mujer no le gusta que lo diga mucho, pero hace un tiempo atrás fui diagnosticado con una enfermedad bastante complicada que me obligó a un tratamiento muy intenso y me dieron un horizonte limitado. Entonces dije, bueno, quiero escribir un libro. Yo escribía antes sobre temas de biología, que en realidad estaba orientado profesionalmente hacia esos temas, a la gestión de ríos, lagos y peces en la Patagonia. Siempre vinculado un poco a la aviación, porque uní esas dos actividades. Yo no me acuerdo, tu mujer es bióloga, no me acuerdo si vos también sos biólogo. No, yo estudié acuicultura y tecnología forestal. Sí. Y me dediqué un poco profesionalmente a eso, ¿no? Al manejo de los espejos de agua, ríos, y especialmente a la pesca deportiva, a la gestión de la pesca deportiva en la Patagonia. No a pescar, sino a la gestión. Pero bueno, lo vinculé mucho a la aviación porque, por ejemplo, estaba a cargo de una estación de piscicultura de salmónidos de repoblamiento y utilizaba el avión para llevar las truchas a distintos lugares de la Patagonia para hacer las resiembras. Pero bueno, volviendo un poco a lo que había iniciado esta conversación, fui diagnosticado con esa enfermedad, pensé que me iba a morir pronto y dije, bueno, quiero dejar algo escrito. Y se me ocurrió escribir un libro sobre aventuras aeronáuticas. En principio iba a relatar mis propias aventuras en la Patagonia. Cada vuelo allá es casi una aventura en la Patagonia. Y después empecé a buscar otros referentes y fue realmente muy interesante. Tanto es así que pasó a ser una especie de terapia, porque escribir me distraía. Y no solamente escribir, sino la interacción con los pilotos. Y después, una vez que edité el libro, que lo trabajé, que lo fui cerrando, lo fui presentando en distintos aeroclubes. Y la verdad que eso fue como agarrar la enfermedad, meterla en un baúl, cerrarla con llave, y me olvidé de ella. Porque
los médicos me sugerían grupos de ayuda, psicólogos, y yo la verdad me sumergí en esto y fue algo extraordinario. La pluma fue tu terapia. Sí, escribí ese libro, seguí vivo. Escribí un segundo libro que fue respecto al rescate que hicimos en la montaña. Fue un tema bastante visto en los medios incluso. Un piloto patagónico tuvo un accidente en la montaña y bueno, hubo toda una situación de rescate. Entonces, el Queque Parodi. La cuestión es que yo estaba escribiendo un libro sobre técnicas de vuelo en montaña y esto me sirvió como un eje narrativo de fondo, donde no solamente hablábamos sobre cómo se vuela en la montaña, sino qué es lo que pasa cuando hay un accidente, ¿no? Cómo hace un piloto para utilizar técnicas de sobrevivencia en la montaña, y la verdad que fue muy interesante porque este muchacho tuvo que sobrevivir una noche entera arriba de la montaña, le nevaron 40 centímetros, todavía no sé cómo sobrevivió, pero dejamos plasmado en el libro cuáles son los recursos que él utilizó. Es snowboardista profesional, entonces es conocedor de la montaña y de la nieve, y también toda la situación de rescate, cómo se movilizó todo un aparato, un colectivo de pilotos amigos que nos movilizamos para rescatarlo. Y realmente muy interesante, y todo eso lo plasmamos en el libro. Seguí vivo. El segundo libro. El segundo libro. La verdad es que me entusiasmé mucho con eso y habitualmente me reúno con un grupo de veteranos de la aviación, un almuerzo que convoca Gunther Schuster, con varios personajes que han aparecido por acá, Edward Macadam, Víctor Giannini, realmente unos personajes extraordinarios, Héctor Freire, que para mí son referentes tremendos de la aviación, no solamente por lo que han volado, por su trayectoria, sino porque son buenas personas y además muy apasionados por el vuelo. Les tengo un respeto, un afecto extraordinario. Y les pedí permiso para escribir sobre ellos. Entonces, encantados, escribí sobre ellos. Lo dividí en aviación general, aviación militar. ¿Qué libro y líneas aéreas. Es lo muestro acá. Ahí se ve bien. A ver. Proa a las nubes 3. Proa a las nubes 3, sobre los veteranos de la aviación. Realmente son gente que ha hecho la historia de la aviación en la Argentina, y muchos se nos han ido, se nos están yendo. Uno de ellos es Ronnie Scott, que era uno de los que se reunía, y este libro está dedicado a él. Tuvimos al hijo acá. Sí. Claro, el hijo también está muy vinculado a la aviación. Sí. Pero Ronnie Scott fue un personaje tremendo. Ah. Y bueno, yo tuve oportunidad de una leyenda. Varias veces con él. Me asombra cómo se acordaba de las matrículas, de las fechas, de los aterrizajes, de los nombres. Y bueno, todas esas cosas hay que rescatarlas porque si no se van. Lo vi con mi padre. Mi padre también tenía historias interesantísimas que captaban la atención en cada reunión. Y yo decía, bueno, cuando él se vaya, estas historias se pierden. Entonces, ahí es donde vi la necesidad de rescatarlas. Bueno, a ver, para ordenarme yo, Proa a las nubes 1 es la historia... Sí, son historias patagónicas, básicamente. Algunas anécdotas mías y de varios referentes de la aviación. Proa a las nubes 2 es un rescate en los Andes. Que es el de... Sobre Queque Parodi. Proa a las nubes 3 es sobre veteranos de la aviación. El 2 es casi un manual de supervivencia modernizado. Sí, es básicamente de vuelo en montaña. De vuelo en montaña. Cómo hay que volar en la montaña, que bueno, es lo que Bárbaro. A mí me apasionó siempre.
Bueno, y el 3 son esta recopilación de historias. De historias de veteranos, de las líneas aéreas, de la aviación militar, donde hay muchos veteranos de Malvinas. Un capítulo me costó mucho escribir. Y de la aviación general. Personajes conocidos, ¿no? Que están entre nosotros y con los que podemos conversar. El prólogo me lo hizo el doctor Gustavo Marón. Y cuando lo presentamos, que lo presentamos en Lobos, en una suerte de festival aéreo, hicimos la presentación del libro en el Aeroclub de Lobos y le pedí a Gustavo que lo presentara conmigo. Y me dice, apenas nos sentamos, Daniel, todos tus protagonistas son varones, dice, pero vos sabés que hay mujeres que vuelan, y hay muchas mujeres que vuelan. Y ahí me hizo un clic, y sí, pero uno tiene ese sesgo, mi viejo militar, no sé, capaz que viene por ahí, y puedo contar algo respecto de eso. Y decidí escribir un libro sobre las mujeres de la aviación, no en su aspecto histórico, porque eso sería una falta de respeto para historiadores como Gustavo Marón y otros que han escrito mucho sobre el tema. Hay un señor, creo que se llama Pavlovic, que también escribió sobre las mujeres de la aviación en su aspecto más históricos, y yo lo que quise es básicamente rescatar la voz de algunas mujeres que se han sentido por ahí relegadas, algunas no. Pero me pasó que cuando empecé a escribir, tomé contacto con algunas comandantes de líneas aéreas o pilotos de líneas aéreas porque quería escribir sobre ellas y me dijeron, prefiero no aparecer porque estoy poniendo en riesgo mi profesión. Yo dije, bueno, acá hay algo bastante trascendente, ¿no? en esta situación. No quiere exponerse por alguna razón. Entonces empecé a investigar el tema y es cierto, algunas mujeres, todo lo contrario, han sentido la caballerosidad del hombre, las han ayudado, las han hecho crecer, pero en general pilotos que están por ahí en las Fuerzas Armadas o en las líneas aéreas han tenido muchas dificultades porque han tenido que probar su capacidad más allá del género masculino. Y bueno, básicamente a mí personalmente, y lo digo, me cuesta encontrar mujeres para traer al programa. Llamo a las mujeres que tengan historias interesantes, que estoy segura que las tienen, para que vengan. Hemos traído dos chicas jóvenes que están en el proceso profesional de profesionalizarse, que fue muy, muy interesante el programa. Pero bueno, es oportuno que lo digas y lo traigas y nos cuentes esto, porque las invitamos, nos gustaría mucho que compartieran con nosotros su experiencia y su vocación, ¿no? Sí, para mí fue un descubrimiento saber que se iniciaron desde tan temprano, que tuvieran tanto protagonismo incluso, pero es algo no demasiado escuchado, es algo que está como relegado. Es más, hay una historia muy interesante que se refiere a un grupo de chicas pilotos en Rusia, que fueron llamadas las brujas de la noche. Fue un momento en que Alemania estaba invadiendo Rusia de una manera agresiva, y Rusia no tenía, en realidad la Unión Soviética en ese momento no tenía demasiados recursos, entonces apelaron a un grupo de mujeres y le dieron, no digo aviones de porquería, pero les dieron unos Polikarpov de tela y madera que habían sido diseñados para la agricultura, donde le ponían 2 bombitas chicas y las mandaban a bombardear alemanes en las proximidades. Tuvieron tal protagonismo esta chica, porque además hicieron algunas de ellas, una de ellas hizo más de 800 misiones, y volaban de noche, diseñaron todo este tipo de adversidades que tenían en su armamento, fíjate que no les daban ropa, por ejemplo. Entonces
les daban ropa de hombre porque no había uniformes y ellas aprovechaban a rellenarla de edredones para combatir el frío. Entonces transformaba una ventaja en esa ropa grande. Después los aviones eran muy lentos, extremadamente lentos, demasiado vulnerables, entonces tenían que volar de noche. Pero encontré una técnica que era reducir, bajar en planeo silencioso y tirar esas bombitas, pero fue algo muy, muy intenso. Y el ruido del planeo en el imaginario de los alemanes les hacía pensar que era una bruja volando en una escoba, ¿no? Entonces las apodaron brujas de la noche. A las chicas les molestó mucho porque su paquetería estaba en riesgo también. Y después, cuando se dieron cuenta que eso venía a partir del temor de los alemanes, orgullosamente empezaron a autodenominarse a sí mismas las brujas de la noche. Y la verdad es que tuvieron una acción muy importante. Cuando terminó la guerra y vino el desfile de la victoria, no les permitieron desfilar, porque tenían que recuperar la figura masculina. Las mujeres tenían que volver a la cocina o a tareas domésticas y ellas, que habían tenido un papel sumamente importante, no pudieron participar de ese desfile de la victoria. Menos mal que el socialismo es tan integrador, ¿no? Bueno, pero digamos, es un ejemplo. Sí. Y un ejemplo que se ha repetido muchas veces. Sí, es evidente, ¿no? Que, pero tampoco a nivel de escala, de proporción, hay tantas mujeres que se dediquen a la aviación o que tengan vocación aeronáutica, ¿o me equivoco? Está surgiendo. En realidad, lo que ellas están buscando ahora es que se naturalice, es decir, que no se separe mujeres, claro, y varones pilotos, claro, independientemente de su género, y que se responda a su capacidad, a su profesionalismo, a su preparación. Y bueno, está surgiendo, y hay algunas mujeres que son referentes, y en realidad lo que están haciendo ellas básicamente como papel importante no es tanto volar, sino abriendo un camino para las que vienen después. Adrián es una piloto francesa que vuela hace muchos años acá en la Argentina, es helicópterista y estuvo en un portaaviones. Creo que era la única mujer dentro de una dotación de portaaviones. Si no era la única, creo que había dos, me parece que era la única, en un portaaviones, que también la invitamos, pero siempre está con mucho trabajo, así que la vamos a traer, pero es un caso también, ¿no? Sí, es muy interesante, realmente muy interesante. Yo estoy muy entusiasmado con la elaboración de este libro, y he tomado contacto con muchísimas mujeres de distintos sectores, de distintas áreas y de distintas edades también, porque lo que más me interesa es su pensamiento sobre la inserción de la mujer en la aviación. Entonces no estoy buscando personas con amplísima trayectoria, sino que hay algunas que son alumnos piloto, pero me asombra a veces escucharlas. Vos me decís que algunas, sobre todo creo que el primero es una recopilación de anécdotas. Así es. De piloto patagónico, en fin. Contame algunas anécdotas de piloto patagónico. Bueno, nosotros en Patagonia a veces decimos que tenemos dos instructores. Uno es el que nos enseñó a conducir un avión, y el otro es el viento. Porque nos enseña. No solo nos enseña, a veces nos baja el copete también, porque por ahí uno se siente que ya no tiene nada que aprender, porque se siente que ya se puso el avión, y siempre hay alguna situación meteorológica que llama la atención y dice no estás listo todavía, te falta mucho para aprender. Entonces, por ahí esa es una gran diferencia al vuelo con la llanura. Yo siento que, no digo que es aburrido volar en la llanura, pero nosotros volábamos allá con muchas referencias visuales. Y acá, yo si no salgo con el GPS me pierdo, porque para mí toda la pampa es igual, los lagos, los pueblos, los caminos. Y estoy muy acostumbrado a volar con referencias de montañas, de lagos. Y y la verdad es que sí, surgen
anécdotas. De hecho, ahora en este último verano fuimos al fly-in que organizó Patagonia Bush Pilot y toda esa zona cordillerana estaba cubierta por fuego, por humo. Y bueno, fui con varios pilotos de acá. Yo les hice como una suerte de guía, porque íbamos a lugares muy conocidos y tuvimos un par de sustos con algunos de ellos. Algunos se metieron en el humo y bueno, gracias a la pantalla, ya que venían con Starlink en el avión, pudieron salir de esa situación, pero algunos se asustaron mucho y bueno, yo los estuve guiando por conocer el lugar. Pero hablando de anécdotas, quizás una de ellas me ocurrió justamente en uno de los grandes incendios. Y ya que estamos, te muestro el libro. Después ese tiene muchas imágenes. Sí, es un libro fotográfico. Hermoso. Sí. Hubo un incendio muy, muy grande en el año 2015 en la zona de Cholila, que tuvo mucho impacto ambiental, además porque amenazó a varias especies que están de muy alto valor de conservación, como los alerces milenarios. Fíjate que hay árboles que nacieron en la época del rey Salomón y se quemaron en un par de días. Y si uno lo piensa de esa manera, y fue por mucho de ello por negligencia, porque no se lo atacó a tiempo. Pero bueno, una de las anécdotas más complicadas que tengo es justamente esa, de haber quedado encerrado en el humo porque cambió el viento. El viento era de este a oeste y de repente se dio vuelta y yo quedé totalmente encerrado dentro de la montaña. Tenía un GPS chiquitito que me salvó, y el conocimiento del terreno, ¿no? Porque fui sobre un río al que conocía. ¿Con qué máquina? Con el Cessna 180. Ajá. Y en esa misma situación, con un periodista de TN, también se nos vino el humo encima al lugar donde estábamos viviendo. Yo sentí que se nos quemaba todo. ¿En el lodge? En el lodge. Habíamos hecho un cortafuegos importante porque desviamos un río, inundamos un mallín, inundamos la pista de aterrizaje incluso, para evitar que el fuego nos alcanzara, pero era de tal magnitud, era algo tremendo, porque además todos nuestros sentidos eran agredidos, porque uno sentía el crepitar, por ejemplo, de los árboles y que subían cientos de metros los cúmulos de los pirocumulonimbus, que semejaban tormentas, eran tormentas de fuego, con truenos, porque las ramas y las hojas subían a tal velocidad que generaban electricidad estática y de repente descargaban, y eso generaba otro incendio en otro lugar. Además, esas nubes tenían una especie de corazón incandescente que se iba trasladando, iba precalentando zonas y de repente iniciaba fuego en otro lugar. Fue un incendio de una magnitud tremenda. Esas son nubes con actividad convectiva, pero no con agua. No con agua, actividad convectiva por el aire caliente, claro, que sube. Lo que pasa es que sería una situación muy particular ese año, a diferencia de los incendios que vinieron después. Hay una planta en el sur que se llama caña coligüe, que semilla cada 70 o más o menos cada 70 años. Se reproduce una vez en su vida por semilla y después muere. Entonces genera un material combustible en el sotobosque muy grande y que levanta muchísima temperatura, pero además prende muy rápido. Y justo hubo una tormenta eléctrica, algo que es bastante infrecuente, y prendió fuego uno de esos lugares. Y el fuego empezó a desplazarse, pero
el fuego corría más rápido que una persona corriendo. Entonces, muchos de los combatientes corrieron serios peligros, algunos se tuvieron que meter en el lago porque el fuego los corría. Bueno, en esa situación yo volaba casi todos los días porque conocía mucho la zona y trataba de informar por dónde iba el fuego, dónde estaban los focos, para ver si de alguna manera... ¿En ese caso estabas afectado? No, lo hacía como como un poblador, claro, preocupado por la zona. Un brigadista más. Sí, pero preocupado por mi zona, por mi lugar, por el lugar donde vivía. Claro. Y además amante de la naturaleza, porque además nosotros pensábamos eso, ¿no? Que un árbol de 2.500, 3.000 años esté corriendo riesgos, que de hecho se quemaron un montón. Hay un reconocimiento para Silvia, porque creo que Silvia estuvo o están involucrados o estuvieron involucrados en la resiembra de esos árboles. Sí, después armamos un programa que ella conducía. Tuvimos varios conflictos, ¿no? Porque hay gente que por ahí siente que uno le pisa los callos, hay gente que se siente que debería conducir ellos y les molesta. Generalmente son gente de la administración pública, ¿no? Que quieren evitar que uno se meta. O qué sorpresa. O qué sorpresa. Sí. Bueno, la cuestión es que ella sí desarrolló un programa y después fue sumando voluntades y recursos. Una persona muy importante de la zona nos construyó un vivero y gracias a eso estuvimos varios años sembrando y plantando. Con el avión hicimos algunas experiencias y después sembrábamos plantines que eran producidos en ese vivero a partir de cosechas de los bosquetes que habían quedado como islotes en el bosque y a partir de un estudio que hizo la Universidad del Comahue sobre dispersión de las semillas empezamos a plantar árboles reproductores. Era tan difícil recuperar el bosque plantando arbolito por arbolito, que en realidad lo que teníamos que pensar era plantar en árboles semilleros en un proyecto a 30 años. Estuvimos muchos años plantando y el año pasado nos enteramos que todo lo que habíamos plantado se volvió a quemar. Recientemente. Una decepción tremenda. Oh. Un esfuerzo enorme. Te interrumpí en el momento que vos estabas siguiendo el fuego para informar. Sí, y en un momento, yo quise salvar el avión porque sentíamos que el fuego nos venía encima y lo llevaba a una pista que se había hecho recientemente, propiedad de, no sé si han oído hablar de Florent Pagny, es un cantante francés muy, muy famoso y que tenía una propiedad acá en Argentina, le gustaba mucho Argentina, tanto es así que sus hijos fueron alumnos nuestros en una escuela agrotécnica. Salí para llevarlo a la pista esa y quedé encerrado en el humo nuevamente, porque el lago estaba despejado, la pista tenía una proyección hacia el lago Cholila, el lago estaba despejado, el humo estaba más o menos a 30 metros del suelo. Entonces yo quise salir en ese espacio de 30 metros y volar a un lugar seguro. Salí con este muchacho, este periodista, y perdimos referencias visuales porque el lago espejaba el humo. Entonces era como volar en un área virtual. Realmente no... Es muy difícil de explicar. Y yo tenía miedo de meter el ala en el agua, porque tenía que virar para poder salir por adentro de un río, el río que desagua el lago Cholila. Vos no tenías referencia. ¿Qué era nube y qué era lago? No. Y además es un fenómeno que hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Uno pierde la dimensión de distancia desde el avión al agua, porque hay una situación de espejo. Entonces hay que tener referencias visuales siempre en la orilla. Cuando las perdí,
sentí que se me había acabado el mundo, hasta que pude ver en una orilla una suerte de cabañita, y le apunté, y después me vine por la orilla, me metí adentro del río, pero entrar en el río significaba que los árboles estaban a un costado más altos. El río conocido por vos. Sí. Era un río sobre el que hacíamos guiadas de pesca. Yo lo conocía muy bien. Sabía dónde estaban las curvas. Y bueno, creo que ese ha sido uno de los sustos más grandes porque me desorienté. Espacialmente me desorienté totalmente. Y en un caso como ese, ir ascender... Es que estás entre montañas. Sí. Estás entre montañas. Y además la columna de humo era muy alta. No sabes hasta... Sí, llegaba hasta los 2.000 metros más o menos. Entonces era imposible salir. Son de mucha ayuda las pantallas ahora. Realmente. ¿Esto es en qué otra año, situación. de qué año estamos hablando? 2015. 2015. ¿Y vos con qué equipos yo tenía tenías? una ERA 500. Ah, ok. Y simplecito, pero la verdad que era un elemento extraordinario en ese momento. Interesante porque acá mencionaste el fuego, ¿no? Que es algo que tenemos que advertir también, que se planifique un poco mejor el disponer de aeronaves, entre otras cosas, de otros recursos para el manejo de fuego, que puedan reaccionar rápidamente. Vos si no elaborás las licitaciones y todo lo que hay que elaborar, además de mejorar los costos, porque siempre con la urgencia las cosas cambian, el hecho de poder disponer de aeronaves. Hoy en día hay una gama de aeronaves muy interesantes que pueden servir al manejo del fuego y evitar esta situación. Sí, y hay mucha observación, se usa mucho el 180 para observación. Sí. Hay un par de empresas. Sí, y ahora hay aviones. Hay drones también. Sí, y aviones equipados con por ahí sensores de temperatura. Realmente hay mucha tecnología al servicio de eso, pero no es solamente la disponibilidad de eso, sino hay una situación de organización, de prevención. Cuando yo escribí este libro fue también como una especie de catarsis escrita, porque en ese momento nosotros informábamos durante el final de la tarde qué es lo que estaba pasando. Y el gobierno de ese entonces, tanto nacional como provincial, trataban de morigerar todo, en realidad de disfrazar la información. Tapar. Estábamos en un año electoral, qué sé yo, una serie de situaciones bastante complicadas. Y nosotros, como pobladores, podíamos informar objetivamente, además, porque conocíamos la zona, conocíamos los caminos. Tanto fue así, tanta fue la, no digo rivalidad, pero nos molestó tanto que la gente que era responsable del manejo no tomara en cuenta la observación de los pobladores. Nosotros habíamos armado un plan de contingencia como pobladores. Conocíamos los caminos, sabíamos dónde estaban las casas, sabíamos dónde estaban las fuentes de agua. Entonces, de alguna manera, yo siento que cuando se organizan estos planes, tienen que involucrar, tienen que llamar a estos pobladores que tienen algún conocimiento del lugar, porque había muchos vaqueanos de la zona. ¿Saben dónde están las picadas? Hubo brigadistas que venían de Córdoba o de San Luis, claro, los ponían ahí, se les venía el fuego encima y no sabían por dónde escapar. Otro ecosistema, otra situación. Pero una cosa bastante complicada. El avión es imprescindible en la Patagonia, ¿no? No solamente por las distancias, porque en este caso estamos hablando de montaña también. ¿Qué utilidades vos le has exprimido a los aviones? Sí, ¿Me prestás el libro allí? Sí, una razón importante. Solo te interrumpo para decir, Entre nubes de humo se llama este libro. Por ahí no se ve bien desde en la cámara, sí, pero es muy interesante. Sí, pero en realidad tenía un doble sentido. Porque
el gobierno ocultaba en nubes de humos la información. Claro. En realidad ese era el sentido del libro. Es un juego de palabras. Sí, sí. Pero bueno, estábamos con mucha bronca en esa situación. Claro. Pero bueno, espero que ahora esté mejor. Igual los bosques se siguen quemando. No sé si se alcanza a ver acá. No creo, ¿no? Perdóname. ¿Lo abrís vos acá? Porque está el... ok. Vamos, ahí estamos. Si lo vemos acá, discúlpame, Lu. Ahí hay es de un 180. Es el 180. Ajá. Qué avionazo. Bueno, me decía, yo te decía cómo se exprime un avión ahí en la Patagonia, pues le debes haber sacado, vos mencionaste siembra de truchas, Sí. Sí. Control del fuego, rescate. Sí, y hay una función social importante que, nosotros cumplimos. Yo me acuerdo que mis primeras horas de vuelo, en aquella época, yo tenía, hice el curso a los 17 años. Mis primeras horas de vuelo eran ir a buscar los diarios a Bariloche, desde Esquel, porque Aerolíneas no llegaba todos los días a Esquel, y había algunos días que la gente se quedaba sin diarios. Entonces las librerías se juntaron, le pagaban al aeroclub, y el aeroclub iba a Bariloche, esperaba el avión de Aerolíneas, bajábamos los paquetes, subíamos el avión y los llevábamos a Esquel. Muchos de mis primeros vuelos fueron eso. Después, tenías un vuelo asegurado por día. Sí. Sábado y domingo incluido. Por lo menos los días que no iba Aerolíneas hasta Esquel. Claro. Después de eso, desde el correo también se dieron cuenta que podíamos distribuir la correspondencia. Entonces íbamos a distintos pueblitos donde había pistas de aterrizaje. En realidad eran pistas bastante simples, pero con pasar una máquina, vialidad provincial, pasaba la máquina y nos armaba una pista. En esa época no es que existían los LAD o las pistas habilitadas. Había un campo apto y allí íbamos y aterrizábamos. Después ellos lo usaban para carrera de caballo. ¿Fuiste vos un bush pilot sin saber que eras un bush pilot? Y probablemente, sí. Pero a diferencia de que tratábamos de volar más, no sé, callado la boca para evitar conflictos. Pero, claro, pues no estaba. Pero qué sé yo. El avión era adecuado para hacer ese tipo de actividad y hay campos. No es como acá, como en la provincia de Buenos Aires, donde uno puede aterrizar en cualquier lado y hay fumigadores que aterrizan en cualquier campo. Allá había que trabajar un poco los terrenos. Normalmente eran pistas de carreras de caballos que se adaptaban en los pueblos. Y en la línea sur Río Negrita, en realidad cada pueblito tenía una pista armada en ese sentido porque la usaban los aeroclubes, básicamente. Ajá. Cuando vos hiciste el rescate de Queque, que está detallado y has escrito, ¿cómo fue tu decisión de salir? ¿Qué es lo que movilizó? ¿Fuiste convocado? ¿Dijiste yo lo organicé? Yo no leí ese libro. No, pasó que veníamos volando juntos, en realidad. Veníamos volando a la par. Ok. Él descendió, yo creo que tuvo algún tipo de desorientación espacial. Pues él no tiene muy claro qué fue lo que pasó, pero de repente estaba tocando la nieve a velocidad de crucero. Sobre un lago congelado que tenía nieve arriba, tocó la nieve, las ruedas se frenaron, capotó y quedó ahí arriba del lago. Yo comencé a orbitar, teníamos miedo que el lago se... ¿Vos lo viste? Sí. Todo. Vimos todo. Yo te voy a interrumpir un momento para... Le voy a pedir a Lu, primero le voy a decir que me pongas un like,
vamos a ir a una pequeña tanda y no te olvides lo que me ibas a decir. De paso lo utilizo un poco como gancho para que no se me vaya a quien está viendo, pero ponele un like, hacer algún comentario o compartí este video en donde vamos saltando un poco de temas, pero viendo qué se hace en la Patagonia con un avión y un piloto con mucha iniciativa, muy proactivo como Daniel. Y bueno, y acordate de la respuesta, por favor, porque después me dicen que yo interrumpo, pero yo tengo memoria cuando interrumpo también, así que bueno, gracias. Bueno, estamos de vuelta. Me estabas contando, vos viste cuando Keke tuvo su incidente ahí, su problema. Sí, teníamos miedo que el hielo se rompa y se fuera al fondo del lago con avión y todo. Entonces, una vez que salió a la orilla del lago, estaba todo tapado con nieve, pero se notaba la figura del lago, le tiré mi equipo de supervivencia, que llevo siempre en el avión. Él lo había dejado porque había ido en un avión muy chico a llevar algunos elementos y tuvo que hacer lugar. Yo no lo dejé. ¿Un PA-18? Un PA-18. Entonces le tiré mi equipo de supervivencia, que tenía una bolsa de dormir, tenía elementos para hacer fuego, tenía varias cosas que siento que tienen que ir en el avión. Y nos fuimos hasta Bolsón, que está muy cerquita. Aterrizamos, nos fuimos corriendo a un kiosco, le compramos caramelos, barrita de cereal, líquido. Volvimos a pasar y ya se estaba haciendo de noche. Así que le volvimos a tirar una caja con abrigo también y nos fuimos hasta Cholila. Ahí abrimos nuestra agenda y pusimos en marcha todo el proceso de rescate. Él tenía que pasar la noche ahí. Entonces conseguimos 3 helicópteros, nos decidimos por uno que estaba en San Martín de los Andes, que hacía justamente trabajo de heli-esquí y de vuelo en montaña, y los convocamos. Pero el día siguiente era un día de lluvia, un día con poca visibilidad. No obstante, la gente del helicóptero durante la noche mandó una camioneta con todo el apoyo logístico. Llegaron, estuvimos diseñando el rescate. A la mañana llegó el helicóptero y apenas hubo una ventanita, salieron en realidad para cargar combustible en Esquel, porque ellos venían de San Martín de los Andes con poca autonomía, salieron para Esquel y pasaron por la zona donde presumiblemente estaba Keke, y vieron un plástico naranja que yo le había tirado y lo pudieron rescatar enseguida. Yo salí con el avión un poco antes para tratar de localizarlo, para que él no pierda tiempo en la búsqueda, sino que vaya y rescate. Pero ellos volaron más bajo y lo encontraron antes que yo. Y bueno, así fue ese rescate simplificado, ¿no? Nos queda un rato. ¿Han operado con esquíes o...? Acá está prohibido, en realidad. No me digas. Acá está prohibido todo aterrizaje fuera de pista. Ahora está cambiando. Recién ahora está cambiando. Si yo hubiera tenido esquí, lo rescato al momento.
Eso pensé, por eso la pregunta. Sí, lo hubiera rescatado inmediatamente, pero no se puede hacer aterrizaje fuera de pista, o por lo menos no se podía hasta hace muy poco. Ahora hay cierta flexibilización en ese sentido, pero nosotros cuando aterrizábamos fuera de pista o en algún campo o en alguna ruta, no comunicamos. Pero yo imagino que en Alaska se hace, yo he visto filmaciones de hacia Añares. A eso es lo que le apuntamos. De hecho, vinieron varios pilotos de Alaska ahora al fly-in que organizó Keke, y ellos, desconociendo la legislación, subían a su avión y aterrizaban arriba de algún cerro, en alguna playa, ellos van a buscar mariscos en su avión, en una playita, o van a... Bueno, los muchachos y abogados, hay que decirle que no necesitamos inventar nada, las cosas ya están inventadas, o sea, avancemos hacia lo que existe en el mundo. No, y de hecho, además, Alaska tiene muchas similitudes. O sea, tenés que movilizar un helicóptero para rescatar a una persona, siempre el helicóptero hay menos, es más caro, etcétera. Sí, y además... Amamos las salas rotativas, pero... Sí, hay mucho más para contar sobre eso. Pero vamos a hacer otro programa, así que vos andá anotando y vamos a hacer otro programa. Bueno, pero lo que quiero decir, hay muchas similitudes entre Alaska y la Patagonia. La falta de caminos o caminos muy malos, las necesidades que tienen los pueblos y las posibilidades que tenemos a través de este tipo de actividad o de este segmento de la aviación de poder asistirlos. Nosotros hemos asistido con comida a gente que ha quedado encerrada en la nieve, por ejemplo, gente que queda muy distante de algún centro de atención. Da para otro programa también, porque hay una situación muy linda para contar ahí. No te lo olvides, ya agendamos y... La comento la pasada, era plena pandemia y hicimos una convocatoria porque teníamos que tirarle comida a a gente que había quedado encerrada por la nieve y... ¿Qué eran, excursionistas o pobladores? No, pobladores. Pobladores que viven en ese lugar y se encerraron incluso con sus animales más queridos, los tenían metidos adentro de la casa. Por supuesto usaban los corrales para leña, y nos llegaron algunos mensajes que pedían pilas para la radio para poder estar comunicados y necesitaban comida para los animales. Entonces compramos una cantidad enorme de comida y pedimos ayuda a otros aviones. Se anotaron 20 aviones para ayudarnos y no autorizaron a nadie excepto a nosotros. Entonces con un solo avioncito anduvimos repartiendo, pero fue totalmente insuficiente para todo lo que había para repartir, ¿no? Así que ¿te acordás el año? Nosotros, Ejército estuvo trabajando también mucho en unas grandes nevadas que yo creo que fueron en el año 85, pero... Esa fue la nevada del 84. 84. Es 84, que ahí sí, yo era chico, pero sé que mi viejo hizo esa misma tarea desde el Aeroclub de Esquel y desde varios aeroclubes de la zona Bariloche. No, esto fue hace relativamente poco, creo que fue en el 2019 o 2020, fue justo antes de que yo viniera para acá. Y estuvimos con Keke, justamente, repartiendo. Ni siquiera lo dejaron volar en su avión, él me tuvo que acompañar a mí. Y la verdad que era extremadamente insuficiente todo el trabajo. Cuando había tanto material y gente dispuesta, ¿no?, para poder hacerlo. Y además podíamos haber tenido una injerencia importante. Hubo gente que se murió, de hecho, porque quedó encerrada sin comida y murió de hambre en el lugar, y algunos de frío. ¿Te afectaron en alguna oportunidad? Hubo volcanes en actividad. No sé si eso llegó a afectar también la zona. Sí. Supongo que sí, porque cuando fue lo de Villa Langostura y toda esa zona. Sí. No solamente ese, sino el de Chaitén. Ah, claro. Que estaba más cerca nuestro. Nosotros estábamos en Cholila cuando hubo esas erupciones. De hecho, parecía que nevaba.
De repente vimos que bajaba el manto de ceniza, no teníamos ni idea. Y ahí el vuelo no se puede por problema de la ceniza, ¿no? Tal cual, sí. Porque hay mucho sílice que se come los motores enseguida. Claro. Ingresa por el filtro Sí. ahí y se come todo. Sí. Aviones de línea incluso fueron afectados. Sí. No solo por la ceniza que caía o que quedó suspendida en el aire, sino por la que estaba en la pista y se volaba con el viento, ¿no? Sí. Vos estás ahora, no sé si llamarlo un emprendimiento, porque ya está madurando tu aeródromo acá en Lobos. Sí. Sé que tuviste que... Vos dejaste la Patagonia en realidad por el problema que mencionabas antes. No sé si te hubieras quedado o hubieras venido para acá. No, me quedaba. ¿Te quedaba? Sí. ¿Es tu lugar en el mundo? Yo soy exageradamente patagónico. Y la verdad que extraño horrores. Pero bueno, la situación ameritaba que tuviéramos ese cambio. Tuve mucho apoyo de un amigo, pues nosotros tuvimos que vender todo lo que teníamos allá. Teníamos una hostería para pilotos y pescadores al lado de una orilla, de una pista de aterrizaje que terminaba en el lago, y hacíamos eso, dábamos clínica de vuelo en montaña o hacíamos excursiones de pesca por el lago y por el río. Esa era nuestra actividad principal. Y después yo trabajaba para una persona que tiene unos campos ahí, que estaba armando áreas naturales protegidas, privadas, y mi esposa estaba haciendo los planes de manejo, y yo con el avión llevaba material, hacíamos la fotografía, el relevamiento de fauna, de flora. Era un trabajo bastante interesante. Ahora te hiciste una escapada al show, a este evento de Queque, pero ¿vas frecuentemente a la Patagonia sí? ¿Vas en vuelo? ¿No vas en vuelo? No tanto como quisiera, no, en vuelo. En vuelo. No tanto como quisiera, pero sí, aprovecho a visitar gente en Macachín, en Allen, gente muy, muy amiga en esas escalas. Y bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Me quedan otras cuantas preguntas para hacerte. ¿Cómo ha evolucionado la aviación desde el principio de tu tiempo como piloto hasta cuando te volviste, o ahora que la seguís por ahí, la seguís de cerca? Así que vamos a encontrarnos, vamos a hablar de eso, hablaremos de cómo va madurando el proyecto de Lobos y qué otros planes tenés. Y me alegro mucho porque te veo re bien, así que bueno, gracias a Dios por eso, ¿no? Le atribuyo mucho a la aviación, y conozco a otras personas que han buscado el mismo refugio en la aviación y que han tenido más o menos el mismo resultado que tuve yo, de mejoría. Bueno, estuvimos volando un poco con la imaginación y el relato de Daniel por la Patagonia, con sus diversas problemas, como son el del fuego y las nevadas, pero también con todo el potencial que tiene para el vuelo, para este tipo de vuelo y para la necesidad que tiene del avión, ¿no? De las aeronaves en general y del avión en particular. Así que gracias por venir y nos estamos viendo, y el jueves habrá otro nuevo programa.